Ya empieza la hora, ¿no? No, No, tenía que hacer primero. Aló, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, doctor. Bueno, podemos continuar con nuestro tema. Número 3, dice manejo inicial del paciente crítico. Y ahí vamos a describir algunas situaciones que se dan en este paciente, que es un paciente crítico, el procedimiento de urgencia que tiene que darse para el tratamiento respectivo, ¿no? Entonces, emergencia es un término, a manera de introducción, un término utilizado en el campo de la medicina para describir aquellos eventos clínicos que aparecen o emergen repentinamente, por lo tanto se refiere a eventos inesperados y generalmente no deseados. Cualquier momento aparece, ¿no? Por otra parte, el término urgencia proviene de la palabra urge, es decir, aquellas situaciones donde al existir un riesgo de vida vital, Liliana, tu micrófono. ya se requiere hacer algo inmediatamente para mantener al paciente con vida, ¿no? Entonces ahí lo que se llama la estabilidad, lo que tenemos que buscar primero en este paciente, porque el riesgo de vida es grave, ¿no? Dependiendo del cuadro clínico, lo que haya ocurrido. La identificación del paciente, riesgo de sufrir enfermedades, no. Continuamos. Tratamiento adecuado, prevenir mayor deterioro. Primero la estabilización. No nos interesa el diagnóstico incluso definitivo, ¿no? Sino estabilizarlos, mantenerlo con vida al paciente. Paciente crítico, aquí o paciente de urgencia. Dice un paciente gravemente enfermo, con frecuencia el diagnóstico definitivo es menos importante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Yo no estoy preguntando ya. Ya lo tengo al paciente ahí, yo tengo que actuar sin pérdida de tiempo, ¿no? Tengo trastornos fisiológicos. Tu micrófono, por favor. Este micrófono. Los trastornos fisiológicos potencialmente son fatales, ¿no? Entonces ahí no hay pérdida de tiempo, ni incluso decir, bueno, haremos un diagnóstico diferencial, nada, ya mi paciente está en riesgo de vida, su vida está en peligro, entonces yo tengo que actuar de forma rápida, ¿no? Luego tenemos, al ingresar una emergencia, es esencial realizar un examen rápido del paciente que permita clasificar el grado de urgencia de su cuadro clínico. Si tenemos más de un paciente, el triaje, como está escrito, permite establecer un orden de prioridad en la atención, o sea que hacemos una clasificación. Y este término, fíjense que cuando empezó la pandemia estaba de moda, ¿no? Ya no lo mencionan tanto. Primero han hecho un triage, dice, porque llegaron muchos pacientes cuando empezó el COVID, y luego tenían que hacer una clasificación para darle prioridad a la atención, quienes estaban más con mayor riesgo, ¿no? Además, priorizar aquellos sistemas que deben ser atendidos. Entonces, el triaje permite hacer una clasificación porque pueden presentarse no solamente un caso. En una clínica, en un hospital como el nuestro, escuela veterinaria, pueden llegar 3 pacientes con problemas graves. Entonces hay que darle prioridad a este. Uno que está con hemorragia necesita una atención rápida. Un paciente que está con mucho dolor, un paciente que está con convulsiones, bueno, pasa emergencia rápido, ahí ya están los medicamentos y el especialista tiene que actuar en forma rápida, ¿no? Entonces, dando prioridad, en eso consiste el triaje o triage, que puede llamarse también. Si tienen alguna pregunta, continuamos. Para tener mayor éxito en posible en medicina de urgencia, indispensable anticiparse. Ya dijimos que esto, dependiendo de la hora del día, la noche, si usted conoce al dueño, el dueño lo conoce a usted, directamente se dirige y podemos anticiparnos algo, ¿no? Porque dice, mire, uno, lo que no es solamente un caso, de repente son de la camada de cachorros que tiene, ahí pueden algunos que están más afectados que otros, y ahí usted puede anticiparse a través de la información que le va
que le da el dueño, ¿no? En algunos casos este triaje puede realizarse mediante conversaciones telefónicas, ¿no? Con la información del dueño, ya dije. Clasificar y luego los que están con menos riesgo de vida en sus funciones vitales, ahí podemos esperar hasta que llegue a la consulta de la clínica o del hospital. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Un paciente de urgencia con mayor riesgo vital se recomienda utilizar, dice, un sistema de examen basado en la sigla mnemotécnica. Entonces, este ya es el procedimiento que tenemos que tener frente al cuadro clínico, ¿no? Dependiendo de la etiología de ese cuadro, pero ¿por dónde empezamos? Aquí la sigla en inglés ABCD, cuando nos diga describa la sigla mnemotécnica ABCD, es un paciente crítico. ¿A qué nos estamos refiriendo? A las vías aéreas, que está en inglés primero, alguien lo va a pronunciar mejor. Vías aéreas, respiración, circulación y sistema nervioso, ¿no? Entonces describimos cada una de estas áreas. Vía aérea. La vía aérea es lo primero que debe asegurarse en un paciente crítico, ¿no? Porque si no respira, tiene dificultad, directamente se muere por asfixia. Por ahí empezamos. El manejo de las vías aéreas puede dividirse, dice, en 3 etapas. Manejo básico, manejo avanzado y manejo quirúrgico. Eso depende ya del cuadro clínico, ¿no? Primero, en el primer caso, en el manejo básico, lo vamos a describir cada uno. Se caracteriza por maniobras sencillas, que tiene que despejar, limpiar, en otros términos, limpiar, que tenga oxigenación, que tenga libre de ingreso y de salida y entrada de aire, ¿no? Tranquilamente. O directamente, si ese paciente ya lo limpiado, ya llegó a la clínica, le podemos poner la oxigenación directamente, ahí ya tenemos un poco más de recursos, ¿no? Aquí habla de algunos medicamentos que pueden utilizarse, pero cuidado con esto, ¿no? Por más que sean anestésicos o por más que sean analgésicos, tranquilizantes o anestésicos peor, que es el caso de la ketamina, el diazepam, el propofol. Entonces ahí, si ese paciente ha sufrido algún trauma a nivel de la cabeza o a nivel del sistema nervioso central, es peligroso porque aplicando estos agentes depresores se nos complica el cuadro y se nos puede morir por un paro respiratorio, ¿no? Dice el procedimiento sencillo y adecuado manualmente mediante maniobras de gancho o con el auxilio de aspiración si es necesario o si se dispone de él, ¿no? Pero mejor manual, agarra, ya dijimos, el manejo básico consiste en limpiar las vías. Podemos hacerlo manualmente, ¿no? Con la ayuda de los medicamentos, pero cuidado con él. Si ha sufrido el golpe, ya dijimos, a nivel de cerebro. Continuamos, manejo avanzado, se fundamenta en la intubación endotraqueal. Esto ya va más avanzadito, ¿ya? Pueden haber obstrucciones por ahí. Al final vamos a requerir de algunos materiales para este tipo de asistencia que le damos al paciente. Adecuada ventilación y aporte de oxígeno. El quirúrgico ya son algunas pequeñas cirugías que se hacen, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el COVID primero, la asistencia con el oxígeno, después venía la intubación y después venía la traqueostomía. Entonces, más. Y eso es intubación, tranquilamente, o es de forma temporal, ¿no? La traqueostomía ya dura más tiempo y a veces tiene más ventaja. En el caso de la intubación, ahí hay riesgo de contaminación, ¿no? Porque está con la boca abierta el paciente, está intubado y mínimo dan un promedio de 7, 10 días. En cambio, el otro puede hablar hasta de 20 días, un mes, paciente que le han hecho una traqueostomía. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero depende del caso acá, ¿no? Acá ya manejo quirúrgico relacionado con algunos actos quirúrgicos, que también hay que hacerlo en forma correcta. ¿Alguna pregunta si tienen? Continuamos. El sistema
neurológico, involucra aspectos de fisiología, respiración, ventilación. Todavía no estamos ahí, ¿no? La circulación, la respiración. Eso tiene que primero empezarse por esos parámetros, haciendo las mediciones respectivas, para que veamos cómo está, en cuanto si hemos aplicado bien o tenemos el auxilio o requerimos de algún medicamento que vamos a aplicarlo, para que nos ayude a mantener la estabilidad del paciente. Ya tiene que estar estabilizado. La circulación referida a la ventilación requiere una adecuada frecuencia de ritmo cardíaco. Ahí vemos qué nos puede determinar ahí, cómo está, tenemos que estar sobre el paciente, hay arritmia, hay taquicardia, hay bradicardia. Entonces, para así asistirlo y mantenerlo al paciente más estable, ¿no? Continuamos. Aquí tenemos la integridad neurológica. Dice igualmente importante por cuanto un diagnóstico tardío, una ruptura espinal puede hacer innecesaria todos los esfuerzos. Entonces, de repente yo lo estabilicé al paciente, pero depende de la causa, la etiología que haya tenido. Por ahí mi paciente va a quedar con si el problema a nivel traumático en columna, puede ser que mi paciente quede paralítico. Entonces ya yo lo saqué, le salvé, lo estabilicé, pero dependerá del dueño hacerle conocer dónde está el problema principal que está afectando al sistema nervioso, y directamente mi paciente puede quedar ahí paralizado, ¿no? Manejar un paciente ahí ya depende del dueño. Si él se compromete un tiempo por lo menos, pero tiene que dedicarle bastante para que mantenerlo, levantarlo, que haga sus necesidades fisiológicas, darle la alimentación. Tiene que ser una alimentación adecuada también, pero no todo el tiempo, de repente no se tiene el tiempo disponible. Por último dice, bueno, ya hicimos algo, prefiero que le haga la eutanasia, dice, pero esa eutanasia tiene que ser solicitada por el dueño, previa explicación que usted le dé de a qué nivel, si ha sido en columna, donde el paciente va a quedar ahí paralítico, ¿no? O postrado directamente. Ya es una atención aparte. ¿Alguna pregunta si tienen? Continuamos. Otros parámetros, dice acá, balance de fluido. La perfusión es indispensable, el gasto cardíaco, volemia, presión arterial deben ser restituidos inmediatamente. Ahí hablamos ya de la terapia líquida, ¿no? Aquí hace referencia a algunas soluciones cristaloides que vamos a ver en qué consiste, cuáles son, tenemos que conocerlas también. Y ahí, por ejemplo, cita que es bastante utilizado para el balance o descompensación de estos desequilibrios electrolíticos, el Ringel lactato, ¿no? Ustedes han escuchado por ahí, hay suero fisiológico, hay soluciones glucosadas vitaminadas, el Ringel lactato bastante utilizado para estos casos, ¿no? Luego tiene ahí el pool oncótico, dice la presencia de moléculas grandes, también aquí pueden haber, actúan con cargas negativas en la sangre venosa, pudiendo producir o retener espacios vasculares. Ahí también pueden darse algunas obstrucciones y se altera la función vascular. La glucemia, dice ahí, sanguínea debe ser mantenida entre 100 y 120. Los parámetros que tenemos que conocerlo para que no hayan descompensaciones, ¿no? Continuamos, o alguna pregunta si tienen. Luego tenemos el estado de conciencia. El estado mental se relaciona directamente con la oxigenación cerebral. ¿Qué nos puede dar estas alteraciones aquí? Si hay una presión intracraneal, nuestro paciente ahí puede estar afectado al órgano de los sentidos, pueden haber trombosis, pueden haber hemorragia y por último pueden haber edemas cerebrales. A veces son corregibles, a veces no son corregibles.
o pueden haber en la trombosis, pueden haber, si el trauma ha sido a nivel de cabeza, de repente hay una gota, un coagulito de sangre por ahí, donde nuestro paciente va a estar inconsciente o totalmente desequilibrado. Entonces son alteraciones que el mismo paciente después lo va manifestando en su periodo de recuperación, pero uno tiene que estar observando esas manifestaciones clínicas que son observables, ¿no? Porque estamos sobre el paciente, hay una terapia bien de cerca ahí y lo estamos observando en cada momento. La presión sanguínea, que también que está expresada en milímetros pues, por mercurio, presión arterial. Para mantener los parámetros tenemos que conocerlo, ¿no? O ver algunas alteraciones que pueden darse. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Concentración de hemoglobina, el hematocrito. Esto es importantísimo también. Fíjense lo que dice acá. Mantenido entre 20%, ideal 30 sería mediante administración de sangre entera. Entonces decimos, con ese hematocrito que me da el resultado del laboratorio, lo interpreto y yo tengo que explicarle al dueño. Por eso, en cualquier problema, un problema infeccioso, parasitario que sea, solicitemos un hematocrito ese. Y ahí va. Luego ahí decimos, este paciente es candidato a que reciba una transfusión sanguínea o sangre total, ¿no? ¿Por qué? Por el porcentaje que tiene. Ya nos da los parámetros de comparativo y decimos, señor, necesitamos aplicarle o hacer una transfusión sanguínea, ¿no? Así que ahí el punto de partida para el paciente. Que yo diga, está un poquito anémico o pongo algún agente, hay muchos agentes, el caso de la B12, el hierro, puede aumentar la producción de glóbulos rojos, pero no es seguro dependiendo de estos porcentajes. Y esos porcentajes nos da el resultado del hematocrito que hemos solicitado, ¿no? Ahí decimos punto de partida. Antes que yo coloque esto, primero transfusión sangre total. Y se puede, es frecuente hacerlo eso, ¿no? Partida. Continuamos. ¿Aló? Sí, Continuamos. sí, doctor, continuamos. Ah, Continuamos. con las disculpas del caso, se nos cortó. Nos comimos parte de la reunión, del tiempo de la reunión, ¿no? Ya hablamos de la función renal, de los líquidos, del hematocrito, la función renal. Eso es importante también, ¿no? Conocer acá cuántos ml por kilogramo o por hora el paciente elimina, ¿no? Tener un promedio y ver, pero un paciente que no ha estado ingiriendo líquido, los balances de fluidos tranquilamente nos afectan y ese paciente tiende a deshidratarse, puede complicarse. Luego viene el control del dolor, puede ser manifiesto por taquicardia e inquietud. Un paciente dolorido con un dolor agudo no va a estar, todo le va a afectar, va a estar hasta ahí descontrolado, inapetente, incómodo y al final puede estar, está influyendo en las funciones inmunológicas, en el bienestar general mental del animal, ¿no? Y aquí, cuando habla de los opiáceos, son los de primer orden, indicación para casos de dolor agudo, ¿no? El grupo de los opiáceos. Eso ya en antiinflamatorio los llevamos o los tenemos alguna referencia, ¿no? Dolor es leve, hay una clasificación del dolor.
Y ahí, de acuerdo a eso, el clínico dice, bueno, esta es la elección de tal agente para aplicarlo al paciente. Continuamos. Luego aquí vamos a mencionar algún material, dice material necesario para el tratamiento primario de los principales problemas. Problema, ahí, obstrucciones vía respiratoria, cuando dijimos de hablar de la limpieza de las vías respiratorias. También necesitamos algunos tubos endotraqueales, laringoscopio, pinza para cuerpos extraños, material de traqueostomía. Allá en las observaciones, vendaje para fijar los tubos, gasa es parte del material. La respiración ombú o máquina de anestesia, oxígeno, set, aspiración torácica, son materiales que se tienen, a veces viene adicionado al equipo de anestesia, ¿no? Luego en el circulatorio, fluidos endovenosos, catéteres intravenosos, restauradores, esparadrapos, adrenalina, atropina, lidocaína. Primero, la adrenalina actúa sobre el sistema respiratorio y cardíaco, la atropina, digestivo y cardíaco también, y la lidocaína, que es un anestésico local que en algún momento se lo puede colocar también en forma directa sobre la musculatura cardíaca, ¿no? Continuando, tenemos, dice, signos clínicos, interpretaciones en el animal de urgencia. Fíjense, primero damos referencia de los signos, órganos afectados, el significado clínico. Dice esfuerzo respiratorio o distrés respiratorio puede llamarse también, está afectando al sistema respiratorio. Necesario localizar el origen del distrés, ¿eh? Ahí está distrés, observación y ocultación. Se puede ocultar, uno puede ver dónde está principalmente, por ahí hay una obstrucción, entonces está a nivel de vías aéreas, no está en vías aéreas altas o vías aéreas bajas, ¿no? Luego la frecuencia respiratoria afecta al sistema respiratorio, ahí la dificultad se va a manifestar si hacemos la ocultación respectiva. En el color de la mucosa, el sistema respiratorio, ahí complica el respiratorio o compromete ya el respiratorio y circulatorio. Ahí que podemos ver ahí un color pálido, rojo, gris, en estado de shock. En la mucosa podemos ver una mucosa azulada o cianótica, decimos, amarilla o histérica también. Eso se presenta. Lo podemos observar a nivel de mucosa. Ahí en tiempo de relleno capilar, en el circulatorio, disminución en shock inicial, aumentando en shock avanzado. Entonces ahí relleno capilar, podemos hacerlo también directamente con el tacto, presionamos y es demostrable. Mire, señor, esto. Aquí está el dueño, está el paciente. Señor, mire, yo hago esto, este es el motivo de que aquí hay un tiempo retardado en el relleno capilar, ¿no? Frecuencia en el circulatorio y valor también calidad del pulso. Eso también podemos hacerlo a nivel de tacto en forma manual. Frecuencia cardíaca, ahí dijimos qué puede haber, qué manifestaciones tenemos, o hay arritmia o hay taquicardia. En el sistema central, ahí podemos ver parálisis directamente o déficit neurológico. Algún reflejo de repente por ahí nos puede dar, pero totalmente disminuido. La temperatura, eso es variable también. Nuestro paciente se puede estar enfriando, tomar la temperatura, quiere decir que no hay recuperación, no hay evolución, está afectado el sistema directamente termorregulador. Peor si hay una hemorragia aguda, nuestro paciente se muere por hemorragia. Hay descompensaciones totales, ¿no? Entonces esto nos indica este cuadrito ahí con algunas manifestaciones, los órganos afectados y el significado clínico que le damos. ¿Alguna pregunta si tienen? Bueno, hasta ahí sería, se nos cortó. Nos daban los 40, pero no hay problema. Ya nos hemos conectado nuevamente. Bueno, ¿alguna pregunta si tienen? Hasta aquí sería este tema. Yo les pregunto si ya están sacando fotocopias. Sí, doctor, ya hemos sacado.
Ya vayan leyendo, porque ya este tercer tema, vamos a ver cuánto acumulamos para que sea el contenido del primer parcial, ¿no? Después ya tenemos que ir armando los temas de posición correspondiente al segundo parcial, o segundo corte. Entonces, ahí de preferencia, hay una historia clínica que está bastante detallada. Voy a hacer alguna pregunta de esa historia clínica. Tiene que sacarse, está al final del contenido. Dice historia clínica del paciente en emergencia, ¿no? Y voy a conseguir otra, también la voy a tener, la voy a dejar ahí, de la consulta externa, para que vean la diferencia entre esta historia de casos pacientes críticos con relación a pacientes de consulta rutinaria, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, dígase. No, que está bien, doctor, gracias. Ya. Entonces, si no es más, nos quedamos ahí. Continuamos el miércoles. Vamos a hablar de la historia clínica. Tenemos que saber hacer o cuáles son las características que describe una historia clínica. Y por eso quiero que la conozcan ustedes, la tengan, sáquense fotocopia, ahí está en el contenido la historia clínica del paciente de urgencias. Si no hay ninguna pregunta más, ahí nos quedamos, nos vemos el miércoles. Más o menos se entiende, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya yo les pido, ustedes vayan, si ya tienen el contenido, vayan leyendo. Alguna duda que tengan en la próxima clase, me hacen las preguntas o intercambiamos algo. Para eso estamos, ¿no? Sí, No doctor. no nos quedemos con la duda. De preferencia, para sacar las copias, váyanse por la mañana. Está la señora de 9 adelante. A veces está el hijo y el chico a veces medio aburridito para atender a la gente. Dice la señora, yo ahora, porque lo de farmacología me dijeron que el viernes no había, digo, ella estaba, le hablé, me dijo. Lo que pasa es que a veces vienen 3, 5, 7, y yo empiezo a atenderlo, y algunos están apuraditos y se van y no vuelven. Así que no me echen la culpa a mí. Yo digo, estoy de 9 para adelante hasta el mediodía. Así que por eso de preferencia vayan por la mañana mejor. ¿Ya? Bueno, doctor, hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias. Algo hemos hecho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Doctor.